Diapositiva 1. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la primera clase de esta semana para la materia de primer grado de secundaria de español. El día de hoy vamos a ver el tema los tipos de fichas de trabajo. Diapositiva 2. Estos tipos de fichas de trabajo están integradas por fichas que pueden ser de bibliografía, fichas de resumen, fichas de cita textual, fichas de paráfrasis y fichas de comentarios personales. Diapositiva 3. Bueno, ¿qué son las fichas bibliográficas? Las fichas bibliográficas contienen los datos de identificación de un libro o de algún documento escrito sobre ese objeto de estudio. Esas fichas se utilizan para recabar toda esa información que extraemos de libros, artículos o textos que pueden ser útiles en nuestra investigación. Estos datos figuran generalmente lo que son los elementos de una portada y la contraportada, tales como nombre del autor, título del libro, nombre del editorial, lugar de edición y año de publicación. Tenemos también lo que son las fichas de resumen. Una ficha de resumen, también conocida como una ficha de estudio, es una hoja de papel o un documento informático donde se recogen todos los datos principales de un tema a estudiar. En ella se deben constar lo que son las ideas principales del tema y hacer las referencias de ese tema que se está investigando y anexarlo en ese resumen. Diapositiva 4. Bueno, en esta lámina vemos cuáles son los elementos compositivos de lo que es una ficha bibliográfica. Como verán, vemos en la parte central de la lámina, tenemos que anotar lo que es el tema principal de nuestro tema a investigar. El tema principal siempre se va a poner con mayúscula, centrado y utilizando negritas. Abajo de ese título se va a poner el subtema, también es a negritas y en mayúscula. Del lado derecho superior vamos a comenzar con los elementos de apellidos y nombres del autor. En el centro de la lámina vamos a poner el tema, que es el contenido de esa información que estamos extrayendo. El título de contenido también va en mayúscula. Y posteriormente se va a anotar todo el texto que se va a extraer de esa investigación y lo vamos a poner en esa ficha bibliográfica. Toda información que sustraemos de esa investigación siempre va a estar entre comillas, nunca lo olviden. Y al final de nuestra ficha vamos a poner la referencia. ¿La referencia qué es? Bueno, es anotar los datos bibliográficos de donde nosotros obtuvimos esa información. Diapositiva 5. Bien, aquí vemos el esquema de los elementos que componen la ficha de resumen. Empezamos con los datos del autor, siempre por apellidos y el nombre. Posteriormente viene el título. Aquí hay que poner el nombre del título de esa ficha de resumen. Después viene la fecha, en qué año se publicó esa información. Muchas veces también podemos anotar otros datos, como por ejemplo el editorial, si es un año, volumen o el tomo de esa información donde están extrayendo esos datos que van a ser importantes para nuestra investigación. Posteriormente viene el resumen. Aquí hay que hacer un resumen preciso, sencillo y sacar las ideas principales de lo que queremos dar a conocer y las vamos a anotar en este tipo de ficha de resumen. Diapositiva 6. Aquí vemos lo que es el otro tipo de ficha, que son las fichas de cita textual. La cita textual pues es la transcripción del texto consultado o parte de él, por el cual siempre va a ir
entre comillas, esa información que nosotros vamos a seleccionar. Nunca lo olviden. La otra ficha es la paráfrasis. Aquí es explicar con nuestras propias palabras el contenido de ese texto que nos va a permitir a nosotros facilitar la comprensión de la información que contenga ese texto. Diapositiva 7. En esta lámina vemos los elementos que componen la cita textual. En la parte superior vamos a anotar el nombre del autor empezando por nombre y apellidos. Abajo hay que anotar el número de página. En la parte derecha vamos a anotar el título de esa información y el concepto, ¿sí? Abajo en lo que es el contenido vamos a extraer la información tal cual como la investigamos en nuestra fuente de consulta, sin olvidar poner nuestras comillas. Toda información que nosotros sustraemos de alguna fuente de consulta, nunca lo olviden, siempre lleva comillas. Diapositiva 8. Aquí vemos en esta lámina los elementos que componen la estructura de una paráfrasis. Empezamos siempre, nunca lo olviden, a anotar los datos del autor, empezando por nombre y apellido. Muchas veces esa información podemos extraer varios autores. Hay que poner todos los nombres con sus apellidos. Posteriormente viene el título. Hay que poner el título de ese tema que se está investigando, la fecha, cuándo se publicó esta información o otros datos como la editorial, si es un ejemplar que va por publicación semanal, mensual, quincenal, si es de aniversario, si están sacando esa información por tomos, volumen, hay que poner todos esos datos. El país donde se publicó, con fecha y año, y posteriormente ya viene la cuestión de lo que es la paráfrasis. Acuérdense que la paráfrasis es anotar con nuestras propias palabras lo que entendimos de esa investigación. No se les vaya a olvidar, recuérdenlo muy bien. Diapositiva 9. Aquí vemos lo que es una ficha de comentario. Esta ficha se basa en un texto que ya está escrito, que ya está publicado, que puede ser un libro, un artículo científico, un artículo de divulgación o una nota. Aquí se tiene que poner todos los datos como viene en el texto original. Este tipo de ficha se utiliza principalmente para realizar investigaciones o estudios específicos que nos permite a nosotros dejar una constancia de comentarios observados referentes a esa investigación que nosotros estamos consultando. Diapositiva 10. En esta última lámina vemos los elementos que componen la estructura de la ficha de comentario. En la parte superior izquierda viene el autor, el título del tema. En la otra esquina superior viene el comentario y la observación referente a esa investigación que ustedes están haciendo. En medio de la ficha se pone el título del tema que van a estar justificando. Se escribe todo el contenido tal cual y al final se anota el autor con apellido, el nombre del ejemplar donde sacaron esa información y el número de página. Recuerden poner todos esos datos que son importantes para nuestra investigación. ¿Por qué es tan importante utilizar este tipo de fichas de trabajo? Porque nos permite ordenar, tener una mejor sincronización de nuestra información al momento de realizar nuestro documento en físico por escrito. Con las fichas de trabajo tenemos un orden de toda la investigación que vamos extrayendo de las diferentes fuentes de consulta. Y es importante que cada uno de ustedes al momento de que realicen su proyecto
Apliquen esta técnica para organizar mejor su información consultada. Hasta aquí llegamos con este pequeño recorrido de este tema, que es una parte fundamental para que puedan ustedes realizar mejor su trabajo de investigación. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima clase.